Vámonos hasta la ciudad de Pachuca, Hidalgo, que ha de estar haciendo un frío tremendo por allá. Vamos a ordenar unos pastes. Bueno, no, eso después. Primero vamos a platicar con José Francisco Escamilla Íñiguez. Él es el director de los Dandis, porque los Dandis van a estar en Cuernavaca. Van a estar próximamente en Cuernavaca. Usted sabe que fue desde 1957 que se creó este trío, cuando cuatro jóvenes talentosos y con muchas inquietudes se unieron para formar un trío. A ver, cuatro jóvenes se unieron para formar un trío. Bueno, que sonara diferente a los grandes tríos de la época de oro. Ahí estaban Athos, Porthos, Aramis. Ah, no, ¿verdad? Esos son otro trío. Bueno, ahorita vamos a hablar con él, que nos dé detalle para ver cómo van a estar las condiciones de los Dandis aquí en Cuernavaca. Así es que saludo hasta Pachuca a José Francisco. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, ¿sí me escucha, verdad? Sí. Fuerte y Bueno, claro, José muy bien, Francisco. muy bien. Los Dandis, un trío con muchísima historia y con enormes éxitos que nos va a visitar aquí en Morelos. Sí, vamos a estar ahí este domingo. Vamos a estar en el auditorio de del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ahí vamos a estar junto con el tributo a las rondallas. Vamos a tener un show muy lindo, recordando todos estos temas, como mencionabas, de aquellos dandies. Bueno, pues ya desgraciadamente ya no queda nadie con vida. Mi padre era uno de ellos, Francisco Escamilla era la segunda voz, la primera voz era de José Luis Segura y la tercera voz de Joaquín Ruiz. Se le considera trío porque eran tres voces. Entonces entras al conjunto a la gran cantidad de tríos que había en ese tiempo, los Pancho, los Diamante, los Tres Haces, porque todos ellos cantaban en armonía, haciendo las tres voces, y se le considera trío haciendo a las tres voces. En el caso de los Dandis, pues era Armandito Navarro, era el requinto, y él no cantaba, entonces, habiendo las tres voces, bueno, se le considera un trío. Así arrancan ellos. El primer disco nada más decía los Dandis, no decía trío los Dandis, pero bueno, te digo, entran ellos en ese concepto de las tres voces en armonía y bueno, se le considera un trío. Pero sí, ahí estaremos este 16 de noviembre, primero Dios. Perfecto, danos la hora, por favor, y también con qué repertorio traen los grandes éxitos de siempre, algo nuevo, cuéntanos. Sí, vamos a estar el 16 de noviembre, este domingo. Iniciamos a las 6 de la tarde. Queremos invitar a toda la gente de ahí de, de Morelos, en Cuernavaca, en Jujutla, eh, a que vayan a este gran concierto. Los éxitos, claro, porque en los lugares donde nos presentamos, siempre tenemos que interpretar estos temas. Mi padre, antes de fallecer, él murió en el 2008. Desde esa época yo ya estoy a cargo del trío. En el 2008 fallece, pero antes de fallecer hace una producción discográfica con discos multimusic y mete temas muy bonitos como que a él le gustaban, como Urge, Tatuajes, por mujeres como tú, todos esos temas los alcanza a grabar también mi padre y también los interpretamos en los conciertos, pero bueno, lo clásico de los dandies que es Gema, que se graba en 1957, con esa arrancan los dandies en ese año del 57, Tres regalos, Cerca del mar, Eternamente, Por fin, una cantidad impresionante de éxitos. Te platico algo rápido. Los Dandies, su primer disco LP, se llamaba Nuestros Primeros Éxitos. Es el primero que sale, ese famoso disco con las letras amarillas, decía Los Dandies, Nuestros Primeros Éxitos. Venían 10 temas en esos famosos LPs, y en el caso de Los Dandies, las 10 canciones que metieron ellos ahí fueron éxitos. Es algo muy difícil en cualquier disco, cualquier discografía que salía en aquellos tiempos. Venían uno, dos, tres éxitos y los Dandies meten los 10 éxitos, eran éxitos. Ese disco fue el primero, se llama Nuestros Primeros Éxitos. Y bueno, todas esas canciones, ahí viene Alma de Cristal, Como un Duende,
bueno, infinidad de éxitos. Y ahí los vamos a interpretar este, este domingo 16 de noviembre. Ahí vamos a estar a las 6, arrancamos y ahí esperamos a todo nuestro público. Caray, qué emoción escuchar nuevamente estos grandes éxitos. El romanticismo no se ha perdido, José Francisco, se mantiene. Nadie puede vivir sin amor y estas canciones potencian todo ese sentimiento, lo hacen aflorar. ¿Cuántas historias hay de parejas que gracias a esto pues crecieron en su amor o se encontraron, se ilusionaron y que por supuesto hoy recordar esta música no solamente nos remueve esos sentimientos, los hace más sólidos y nos hace también a nosotros compartir estas emociones, ¿no? Claro, llega mucha gente a los conciertos reviviendo esa nostalgia de, ya se acuerdan de sus padres, de sus abuelos, que ellos escuchaban esta música. Imagínate, Gema, se graba en el 57, 1958, 59, los Dandies ya despegan, y habiendo una cantidad impresionante de tríos, los Tres Caballeros, los Tres Ases, pero se puede decir que ellos ya llegan en 1959, 60. Después de 1960 ya llega el rock and roll, los grupos de rock. Decía mi padre, antes querías formar, pero un trío. Te formabas, querías ser como los Panchos, querías ser como los Diamantes. Llega 1960 y ya todos los muchachos jóvenes querían formar un grupo de rock. Entonces viene una etapa difícil para los tríos, pero se mantuvieron porque todos los tríos tenían un estilo. Y el estilo de los Dandies, como dices perfectamente bien, y de todos los tríos eran canciones románticas en alabanza a la mujer, decirle cosas buenas, enamorar a la mujer, que hoy en día, bueno, está medio complicado, ¿no? Yo no estoy en contra de las corrientes actuales, pero en aquel tiempo verdaderamente hacían letras con una calidad impresionante, con unos arreglos musicales que hasta el día de hoy perduran, entonces la gente aflora ese amor, ese romanticismo, llega la gente mayor y nos dice, yo con esa canción me enamoré porque me la llevaban de serenata, esas famosas serenatas que ya casi están en estado de extinción, pero, pero continúan y la gente llega y desborda ahí, nos ve, canta con nosotros, porque pues esos temas se quedaron en el corazón de todo México con esa gran interpretación que hicieron los Dandies. Sin duda ninguna. Preséntanos ahora quienes integran, dinos por favor los nombres que tocan para recibirlos aquí y conocerlos. Sí, mira, Porfirio Godínez, que él audicionó con mi padre, él desde los 17, 18 años, mi padre lo vio, lo audicionó como primera voz, lo incorporó al trío, hizo la grabación que hizo mi padre, como que te comentaba en el disco, en el CD, participa Porfirio, él desde muy jovencito, eso fue en el 94, 95, ya andaba Porfirio con ellos, eh, eh, lo incorpora mi padre, me incorpora a mí más bien en el 2008 ya como bajista, ya estaba Porfirio, él es el que continúa desde aquellos años, ya tengo bastante tiempo trabajando con él. ¿Por qué? Porque la primera voz de los Dandies tiene que ser muy particular, es una voz muy difícil, muy complicada. Porfirio Godínez hace la primera voz. Hay que también cambiar a los elementos porque es importantísimo darle juventud. Está Juanito Peña en el requinto que hace una labor muy importante porque la particularidad de los Dandies, el sello de los Dandies se da en la primera voz y en el requinto. Juanito Peña hace el requinto y también una voz muy importante, aparte de la primera voz y la segunda voz de mi padre, fue Joaquín Ruiz Martínez que hacía la tercera voz. Una voz muy extraña en los tríos porque la tercera voz de los tríos, todos los tríos, los Pancho, los Diamantes, hacían una tercera voz en armonía hacia abajo. Una voz, se podrían decir dos tonos y medio o algo así, hacia abajo, más grave. Y en el caso de los Dandies, Joaquín Ruiz mete un estilo importante y la hace hacia arriba, se le podría llamar una contraalta, la que hacía Joaquín Ruiz Martínez, y ahorita David Cruz, es el que hace esa tercera voz tan importante, que es el que cierra la armonía de las voces. La tercera voz es la que cierra la armonía para que esa armonía se oiga como en aquellos tiempos de los tríos. Así estamos conformados y tu servidor, Francisco Escamilla Jr., yo hago lo que me enseñó mi padre, que fue la segunda voz y la armonía principal, es lo que yo hago. Así nos conformamos, así nos presentamos en el escenario. Yo
yo me presento en el escenario porque me dijo mi padre, usted tiene que seguir y tiene que estar en el escenario, porque bueno, sería fácil estar yo de fuera del trío y arreglar las cuestiones logísticas, todo eso del trío, pero no, mi padre me dijo, tienes que trabajar, tienes que enfrentarte al público, te voy a enseñar a hacer lo que yo hice en las grabaciones, la segunda voz y la armonía, y bueno, así estamos conformados en la actualidad. Me encantó que refrescaras ese recuerdo, José Así es. Francisco, porque tu padre tenía mucha razón. Ahora eres el director de los Dandys, eres su hijo, del fundador, así es que tienes la gran responsabilidad de mantener el género, no dejarlo, seguir cantando estas canciones, porque no solamente las personas mayores, las nuevas generaciones también merecen escuchar, encontrarse con la poesía, con este sentimiento que brota cuando escuchas esas letras. Así es que te lo dijo bien y sigue adelante con eso. Y gracias que vienen este domingo a Cuernavaca. Vamos a repasar. Domingo 16 de noviembre, 6 de la tarde, auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas. Estará también el tributo de amor a todas las rondallas de Saltillo. Así es que un programa maravilloso el que se prevé para este domingo, mucho romanticismo, mucha música y gracias que sigues tú al frente de los Dandys. Por cierto, ¿no han tenido problemas con el nombre, que hayan otros Dandys por ahí? No. Lo que pasa es que ellos, en un momento dado, ya grandes de edad y todo, bueno, mi padre, hacía cada quien su trío, decía, por ejemplo, Armando Navarro, que fue el último que falleció. No, yo quiero trabajar y quiero tener a mi agrupación. Perfecto. Ellos tenían sus códigos internos muy importantes porque ellos hicieron las cosas. José Luis no, porque José Luis muere muy joven, muere en el 65, estaba muy joven, bueno, él falleció, fue el primero que falleció. Joaquín tampoco, también falleció muy joven en el 95. Mi padre y Armando, bueno, ellos tenía cada quien su agrupación y entonces de repente hay elementos que estuvieron con ellos y cuando ellos mueren, cuando ellos fallecen, que Armando Navarro fue el último en fallecer, murió en el 2013, don Armandito Navarro, y elementos que andaban con él, bueno, se salen y dicen, yo también quiero hacer mi trío de los Dandys, tributo a los Dandys, tributo a la nueva generación de los Dandys, bueno, infinidad de agrupaciones que quieren ser como ellos, quieren como trabajaron con ellos, porque sí, bueno, yo conozco a la mayoría de elementos que estuvieron con los Dandys, conozco a los originales, al único que no conocí en persona fue José Luis Segura, porque él fallece y bueno, yo nací años después. Es al único que no conocí, me conocía a todas las primeras voces, a todos los requintos que estuvieron con mi papá, y sí, efectivamente andan tríos ahí, muchachos que quieren hacerle homenaje a ellos, pero pues no tienen el nombre, que es una parte importante, que es el registro de derecho de autor, el Instituto Nacional de Derecho de Autor, que le pertenecía a mi padre. Armando también tenía porcentaje ahí en el derecho autoral, y ellos pues no tienen este documento que es importantísimo para poder trabajar, porque si no, pues no puede representar legalmente un nombre artístico, que es importante. Y sí, hemos tenido algunos problemas, pero bueno, la gente me conoce, sabe que yo estoy a cargo del trío, vamos a lugares importantes, a palenques, estuvimos hace poco de gira en Centroamérica, vamos a Estados Unidos, bueno, y eso es una gran diferencia en programas de televisión, estamos con Carlitos Cuevas, Rodrigo de la Cadena, bueno, infinidad de... Entonces estos muchachos pues no tienen un sustento legal para poder presentarse, pero bueno, ahorita en la actualidad están los Panchos, también dirigidos por Gaby Vargas, están los Tecolines, que también están en el mismo caso que nosotros, porque está Jorgito Flores, que es el hijo de don Jorge y don Sergio Flores, y nosotros los Dandys ya quedamos muy pocos tríos, porque ya todos ellos, todos fundadores y todos ya fallecieron. Creo que con el último que queda con vida es Marco Antonio Muñiz, él estuvo con los Tres Haces, ya no hay elementos originales, ya fallecieron. Y bueno, en mi caso yo continúo con esto y es una parte importantísima porque me llena de mucho orgullo representar a mi padre, a lo que él hizo. Lo hacemos con mucho respeto porque es bastante complicado hacer lo que ellos hicieron porque eran verdaderos artistas. Antes se tenía que cantar bien. Antes sí, me decía mi padre, antes si no cantabas bien, pues no podías estar en este medio. Y ellos eran muy virtuosos, tenían mucho talento, eran innatos porque
Ellos no eran líricos, como se decía en ese tiempo, no tenían estudios musicales, pero el talento y el sentimiento ellos lo afloraban en todos los temas que te mencioné hace un rato, que vamos a interpretar este 16 de noviembre. Ahí vamos a estar, de veras te agradezco por la entrevista, y ahí estaremos, ahí te esperamos para que Claro, te vuelvas a claro enamorar. que sí. Y muy, muy oportuna esta aclaración de que ustedes tienen el nombre y toda la originalidad. Eso también hay que decirlo, hay que destacarlo en este gran concierto Hasta donde te quiero. 16 de noviembre, 6 de la tarde, auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas, que está en la avenida Adolfo López Mateos, el centro de Cuernavaca. Ahí cerquita está el Museo Juan Soriano, para mayor referencia. Pues muchas gracias, Francisco. Aquí nos veremos, los esperamos aquí, ahí estaremos disfrutando de su música. ¿Quieres la venta de boletos? Me imagino que lo están haciendo vía Facebook, ahí en la página, ¿cómo se llama esta página? De Armando Cantú. No sé si quieras dar algún mensaje ya de despedida. Sí, claro que sí. En los conciertos siempre trato de darle un pequeño consejo a la gente, bueno, sí, consejo, o algo que a mí me nace mucho porque es importantísimo, que la gente siga escuchando esta música, que si tiene un radio, una grabadora, un CD o algo, siga escuchando esta música porque es nuestra. La música de tríos, el mariachi, para que las nuevas generaciones, lo que tú dijiste ahorita, que es muy importante, porque si no se hace, se va a perder y los muchachos entran a las plataformas y pues escogen lo que ellos quieren. Antes no, antes estabas en la casa de tus padres, de tus abuelos, y ellos ponían el disco y decían, aquí está, este es lo que yo quiero escuchar, a Javier Solís, a Pedro Infante, y esas son nuestras raíces, que no se pierda, que pongamos esa música para que los jóvenes, y sí ha habido jóvenes que se acercan, oye, ustedes cantan esa canción de Tres Regalos, qué bonita, oiga, sí, sí, la grabaron hace mucho tiempo, piensan que Luis Miguel grabó El Reloj, La Barca, todo eso, no, la grabaron los tríos, fue una época importantísima, la época de tríos y también en el cine nacional, fue una época de oro. Y yo le pido a la gente que haga eso, que recuerde esos discos para que los jóvenes no olvidemos esta música tan hermosa que es la música de boleros, que es nuestra. El bolero nace el bolero nace, perdón, ahí en Cuba, pero la época de tríos es mexicana. Inician los Panchos, antes habían los Calaveras, bastantes tríos, pero el bolero viene, como te decía, de Cuba, entra a México, pero bueno, los tríos sí, los tríos son mexicanos, hay que seguir apoyándonos y de parte nuestra pues seguiremos llevando el romanticismo a todas partes de México, de Centroamérica, de Estados Unidos, a todas partes donde nos pidan, ahí estaremos. Totalmente de acuerdo, a escuchar música de tríos, si es de los dandies, ¿verdad? Mejor, pero y si no, pues hay una amplísima variedad de ellos. Muchas gracias, Francisco. Aquí nos saludamos el próximo domingo. Hasta pronto. Hasta luego, gracias y buenos días.